Gaby Solé, ahora sí, hablemos de cómo enseñarle a nuestros hijos a confrontar un problema, a confrontar la vida, pues. Pues sí, Werman. Hace rato estabas diciendo por qué estabas tomando el tema el día de hoy, pero yo quiero retomar esto que dijiste porque me parece que la familia es la mejor empresa que puede tener cualquier ser humano. Y es la empresa a la cual se le tiene que dar más tiempo, más cariño, más atención, más preparación. Y entonces vale la pena porque un ser humano que no tiene una familia feliz, creo que no tiene nada. Uh-huh. Y hablando acerca de los problemas, pues los problemas son circunstancias que todos los seres humanos tenemos a diario y que siempre los vamos a tener. Y antes de analizar qué es lo que podemos hacer para enseñarle a nuestros niños, yo preguntaría qué es un problema. Déjame aclarar nada más que Gaby Solé es doctora en educación, maestra en neurociencias y coach en realización personal. Muchas gracias. Bueno, pues el problema no es más que otra cosa que un asunto que nosotros pensamos que tiene una difícil solución. Y entonces, desde esa perspectiva, pues vamos al origen del problema, que es un asunto. Entonces, si es difícil o no es difícil, dependerá de nuestra perspectiva y de cómo interpretemos las circunstancias, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una circunstancia puede ser un problema o no puede ser un problema. En el caso de nuestros niños siempre nos preguntamos ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a hacer esto? ¿O cómo le voy a enseñar a mi hijo a hacer lo otro? Y la respuesta más sencilla es pues le vas a enseñar a través de lo que tú haces, porque los niños aprenden de lo que ven de sus papás y de los adultos. Entonces, dependiendo de cómo confrontes los problemas, es como tus hijos van a aprender a confrontar o a deshacerse de un problema o a hacer como que no existe o engancharse de él. Entonces, digo, esta plática más bien es para los papás, ¿no? Es bueno, esa es la idea, que sea para los papás, que además a veces se nos olvida el tiempo que queremos, deseamos, debemos dedicarle a nuestros hijos. Ahora, la verdad es que enseñarle a un hijo a resolver un problema, pues mucho depende de qué armas tengan para resolverlo, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a armas emocionales, a seguridad, a lenguaje. Uh-huh. Y cómo lo entienden el problema, ¿no? Exacto. Me parece muy importante destacar que los papás tienen que entender precisamente cómo confrontan los problemas, por lo mismo que te decía que los niños aprenden de lo que ven. Si tú como papá asumes un problema como un reto, como una forma para aprender, como una situación para ser mejor, para dar un estiramiento como persona, pues eso le vas a legar a tu hijo. Sin embargo, si lo ves como una situación como para poder seguir sufriendo y poderte contar estas historias de terror de por qué siempre a mí me pasa lo mismo, etcétera, entonces tu hijo va a ver lo mismo, ¿no? Entonces no le vas a poder legar una forma de solucionarlo, sino le vas a enseñar que es una oportunidad para sufrir, por ejemplo, o para justificar su sufrimiento, o para justificar su problema, o su flojera, o su situación de no quererlo confrontar. Un problema que no está confrontado siempre resiste y persiste. O sea, los hijos pueden convertir su problema en una posición de mártir. Sí, por supuesto. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, claro. Y hay muchos adultos que en ocasiones utilizamos los problemas para martirizarnos, victimizarnos y tener ganancias secundarias como, ay, pobrecito de mí, ay, tengo este problema y por eso estoy gordo, o tengo este problema y por eso sufro tanto y por eso tengo tantos problemas en el trabajo, por eso me estoy divorciando, porque no confronto los problemas y no tengo los elementos para hacerlo. Sin embargo, aquí sí requieres de mucha madurez para poderlo confrontar. Y la madurez empieza con la asimilación de los sentimientos. ¿Con la qué, perdón? Asimilación de los sentimientos. Todo problema implica sentimientos. Y generalmente a los seres humanos nos da miedo tocar sentimientos, porque nos vulnera. Y entonces cuando no tocas tus sentimientos, pues no sabes resolver el problema, porque no es el problema en sí, sino los sentimientos que te genera ese problema. En cuestiones prácticas, tú puedes decir, se me descompuso el coche. ¿Qué tienes que hacer? Llevarlo a la agencia, que lo arreglen, etcétera. Sin embargo, si yo digo, se me descompuso el coche, entonces me quedé a la mitad de la calle, entonces me mojé y sufrí tanto porque siempre me pasa lo mismo, etcétera, ya distorsiona el problema real. ¿Cuál es la metodología para explicarle a los hijos la forma de solucionar un problema? Quizá
enseñarles a escuchar o ser nosotros los papás los que debemos de escuchar y entender el lenguaje con que corporalmente el niño está explicando su problema? Mira, a mí me parece que lo primero, y voy a reiterar la importancia de los sentimientos, lo importante es enseñarle a los niños a que sepan manejar y controlar sus sentimientos. Controlar no significa reprimir, sino ubicarlos. ¿Qué me genera el tener este problema? ¿Qué me está llevando a este problema? A lo mejor mi misma emoción me está llevando a tener un problema en la escuela, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las emociones son como niños. Entonces imagínate un niño manejando otro niño. Si tú no le haces caso a una emoción, la emoción está insistiendo ahí, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Entonces le tienes que enseñar a tu hijo a manejar las emociones, que es el enojo, que es el amor, que es la ternura, que es la atención, la solidaridad, etcétera. Diferentes emociones. Segundo punto, ubicar el problema, aislarlo. Es decir, ya que sabes qué es lo que estás sintiendo, entonces ahora sí vamos al problema y vamos a resolverlo. Ser objetivo, eso es ser objetivo. No implicar sentimientos para encontrar una solución. Tercera, ayúdale a tu hijo a encontrar diferentes alternativas de solución. Tenemos el grave problema que ya no sabemos el caminito y queremos solucionar todo en el mismo caminito, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no encontramos la solución en ese caminito porque no cambiamos de lugar. Nunca vas a tener otra respuesta u otra solución si no cambias de perspectiva. Entonces hay que ayudarle a los niños a que tengan diferentes alternativas. Otra muy importante, no evites que tu hijo tenga frustración. Esto es fundamental porque los niños de ahora ya no saben manejar la frustración. Los papás de ahora, por evitarles el dolor, los problemas, etcétera, les quitan experiencia. Detrás de la sobreprotección hay un mensaje terrible. Cuando el papá sobreprotege, no le está diciendo a su hijo que lo ama mucho. Le está diciendo que no cree en él, o que se siente culpable, o que se siente culpable, o que no confía en él, de verdad. Entonces imagínate qué autoestima va a tener un niño cuando inconscientemente le están manejando esa información constante. No creo en ti, tengo que hacer todo por ti, para evitar que te confrontes y para evitar el sufrimiento. Hace algunos años hicieron un experimento en Estados Unidos para evitar la frustración en los niños con este tema de la autoestima y de las multiinteligencias y de vamos a evitar los traumas en los niños, etcétera. Entonces en un jardín de niños les quitaron las cuerditas para cuando ibas a clase de educación física. ¿Para saltar? Uh-huh. Para saltar. ¿Para qué? Para evitar que cualquier niño se pudiera caer y se sintiera mal frente a los otros. ¿Qué pasa ahora en las fiestecitas de los niños? Ya les dicen qué tienen que hacer, cómo tienen que jugar y además todos ganan premio. ¿Cómo manejan la frustración? Los problemas también se confrontan con el manejo de la frustración. Por eso tenemos más niños estresados, por eso tenemos niños con más problemas de violencia, por eso tenemos niños con problemas de bullying, porque son niños que no saben confrontar sus emociones. ¿Tú crees que los niños de ahora saben menos que nosotros que éramos cuando éramos niños? Creo que tienen menos experiencia. Creo que les impedimos que experimenten y que sientan menos de lo que nosotros sentíamos. Entonces, no estamos dejando madurar a nuestros niños. Por eso la adolescencia ahora dura tanto. Antes la adolescencia duraba hasta los 18 años técnicamente. Ah, pero no. Y ahora tenemos señores de 50 y tantos años. Por decir algo ¿no? ¿Por qué volteas a ver a Jorge? No, me han contado, no sé. Así hay gente luego, sí, ¿verdad? Hay luego gente que dice eso. Que la adolescencia les dura mucho. Es precisamente eso. Cuando evades algo y no confrontas un proceso de madurez, siempre buscas la zona de confort. Crecer es salir de tu zona de confort. Crecer es tener y saber manejar la frustración, no siempre estar en lo mismo. Nunca vas a tener una situación estable. Y cuando tú le dices a tu hijo que todo está bajo control, le estás mintiendo. Cuando le estás diciendo a tu hijo que todo va a estar bien, le estás mintiendo, porque eso no es cierto. Vuelvo a plantear la pregunta, ¿cuál es la metodología para darle a tu hijo las herramientas a resolver un problema? O sea, ya dijiste no resolvérselo, no sobreprotegerlo, pero y indirectamente enseñarle los sentimientos, separar los sentimientos de la situación que es el problema, ayudarlo a que analice el origen del problema sin el sentimiento de a lo mejor de rechazo, a lo mejor en la circunstancia de un problema escolar, ¿no? El niño se siente rechazado y en base a ese sentimiento está actuando con los demás y entonces está generando que ese círculo se repita constantemente. Sin embargo, si yo hago consciente a ese niño de que él mismo puede estar provocando que sea violentado, entonces le estoy enseñando a que cambie de pauta y está solucionando el problema.
A lo mejor el problema siempre va a estar, Warman. El tema es de cómo le estás enseñando al niño que lo confronte. ¿Como algo para aprender? ¿Como un reto para crecer? ¿O como un problema para sufrir? ¿Cuáles son las alternativas? Esa es la metodología. A veces es muy difícil, si como adulto es difícil encontrar el origen de un problema, sobre todo donde se involucran sentimientos o emociones. ¿Cómo el niño va a entender cuando es su primero, segundo o tercer gran problema en la escuela o en lo que hace, en el deporte, en fin? ¿Cómo va a entender que le dices llega a profundiza y encuentra el origen del problema? Se van a quedar viendo con los ojos cuadrados. Es que no se lo vas a decir. ¿Cómo no? Claro que sí. Por supuesto que Esa no. es la metodología. No, Warman, no. Por eso empecé diciendo que si tú quieres enseñar a tu hijo a confrontar un problema de manera sana, tienes que aprender como papá a confrontar tus problemas de manera sana, porque los niños no aprenden con las palabras. Los niños aprenden de lo que ven de papá y mamá. Si yo le digo a mi hijo, a ver, hijo, tienes que confrontar este problema y cuando me sucede a mí me pongo histérica, entonces hay una gran incongruencia y el niño no aprende eso. Hace lo que yo estoy modelando. El sábado estaba en una tienda de comida express y eso. Entonces la persona que estaba despachando estaba muy histérica. Entonces pasó alguien, le tiró el refresco y te lo juro que se quedó 2 minutos viendo el refresco lamentándose. No, bueno, estaba rebajando el coraje que traía y su explosión. A eso me refiero. No supo separar la emoción para resolver el problema. Solucionas, ubicas la emoción y entonces ya puedes encontrar una solución mucho más real, mucho más concreta. ¿Cómo te localizamos, Gaby Soule? Muy fácil, me pueden mandar un correo a Gaby Soule, Gaby con Y, Soule, Soule, @gabysoule.com, y también me pueden mandar un correo a papasespeciales@live.com.mx o visitar mi página www.gabysoule.com. ¿Otra vez? ¿Despacito? Todo. No, nada más la página, tu mail. www.gaby.soule.com. Muy bien. Pues Oye, Warman, y también que visiten mi Twitter si tienen alguna pregunta. Me tienen muy abandonada en Twitter. Gaby-Soule.